Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de The Method of Demir y Can Yaman. Y es que, como muchos de ustedes sabrán, ha surgido un rumor o quizás una situación que ha dejado a muchos preguntándose: ¿fue el orgullo de The Method of Demir ignorado por Can Yaman? Vamos a desgranar esto, analizar los posibles escenarios y entender por qué esta posible situación ha generado tanta expectación. Así que si son fanáticos de estas estrellas, o simplemente les gusta estar al día con los chismes del entretenimiento, quédense con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Bien, ¿por dónde empezamos? La relación entre The Method of Demir y Can Yaman ha sido, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en los últimos años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Los rumores de un romance surgieron casi de inmediato, y aunque nunca se confirmaron oficialmente de manera rotunda, las interacciones públicas, las fotos compartidas y las declaraciones de compañeros de reparto y amigos cercanos alimentaron constantemente la idea de que había algo más que una simple amistad. La pareja se convirtió en un fenómeno y sus seguidores, o shipmakers como se les llama cariñosamente, estaban completamente enamorados de ellos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas cambian. Con el tiempo las apariciones públicas conjuntas disminuyeron, y las pistas que antes alimentaban las esperanzas de los fans comenzaron a desaparecer. Y es aquí donde entra la parte del orgullo ignorado. La pregunta que muchos se hacen es: ¿hubo un momento en el que uno de ellos, o ambos, actuaron con orgullo y el otro, o la situación, no respondió como se esperaba, o como los fans hubieran querido? Analicemos las posibles interpretaciones de orgullo ignorado en este contexto. Podría referirse a una situación donde Demet, por ejemplo, sintió que su esfuerzo, sus sentimientos o su posición en la relación o en la dinámica profesional no fueron debidamente reconocidos o valorados por Can. O podría ser a la inversa, que Can sintiera que algo de parte de Demet fue pasado por alto o subestimado. También podría ser una interpretación más general, donde el orgullo de ambos como figuras públicas con carreras en ascenso pudo haber impedido una reconciliación, una aclaración o incluso una simple admisión de sentimientos mutuos en un momento dado. Recordemos que ambos son actores muy populares y con carreras muy exitosas. The Method of Demir ha demostrado ser una actriz increíblemente talentosa, con una gran capacidad para conectar con el público y con una trayectoria cada vez más impresionante. Por otro lado, Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional gracias a su carisma y a su participación en diversas producciones que lo catapultaron a la fama mundial. En este tipo de escenarios, donde las carreras profesionales son tan importantes y la atención mediática es constante, es natural que existan presiones y expectativas que puedan influir en las relaciones personales. Una de las teorías que circuló en su momento, y que podría encajar con la idea de orgullo ignorado, tiene que ver con la forma en que la relación, o lo que se percibía como tal, se manejó públicamente. Si existía una conexión especial entre ellos, pero las circunstancias, las presiones de los fans, o las propias decisiones de ambos los llevaron a un punto donde las cosas no se aclararon o evolucionaron como muchos esperaban, entonces podríamos hablar de orgullo en juego. Quizás uno intentó dar un paso y el otro, por orgullo o por circunstancias, no pudo o no quiso responder de la manera esperada. Pensemos en los fans. Ellos invirtieron mucho tiempo y emoción en la idea de Demet y Can como pareja. Cuando las señales empezaron a desvanecerse, la decepción fue palpable. Y en esa decepción a menudo buscamos explicaciones, y una explicación fácil para el distanciamiento o la falta de confirmación es el orgullo. Es una emoción humana muy poderosa que puede llevarnos a tomar decisiones, o a tener comportamientos que retrospectivamente podríamos lamentar. Consideremos el caso de The Method of Demir. Si ella sintió que estaba poniendo algo importante en la relación, y no recibió la reciprocidad esperada, es comprensible que su orgullo se viera tocado. El orgullo puede manifestarse de muchas maneras, puede ser la negativa a insistir, la decisión de retirarse, o simplemente la reafirmación de la propia valía y dignidad. Los fans han sido testigos de cómo Demet ha seguido adelante con su carrera. Demostrando una gran fortaleza y éxito,
lo cual podría interpretarse como una prueba de que, si hubo un desaire, ella supo levantarse y brillar por sí misma. Por otro lado, si el orgullo ignorado se refiere a Kanyaman, las especulaciones podrían girar en torno a su manejo de la atención mediática o de las relaciones personales. Khan ha sido un personaje que, aunque agradecido con sus fans, a veces ha sido percibido como alguien que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida privada de manera muy reservada. Si en algún momento hubo un intento de acercamiento por parte de Demet, o una situación donde él pudo haber mostrado una debilidad o un sentimiento que luego se retractó por orgullo o por la presión de mantener una imagen, eso podría ser lo que los fans perciben como orgullo ignorado. Es importante recordar que todo esto es especulación. En el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina, y las noticias y los rumores pueden ser una mezcla de verdad, interpretación y deseo de los fans. Sin embargo, el hecho de que el título mencione específicamente el orgullo ignorado, sugiere que hay una narrativa o una percepción existente entre los seguidores de ambos actores. Podríamos también considerar el orgullo desde un punto de vista más profesional. Ambos son artistas con sus propias ambiciones y trayectorias. Quizás hubo momentos en los que las oportunidades de trabajo o las decisiones de carrera los llevaron por caminos separados, y el orgullo de querer destacar individualmente pudo haber influido en su dinámica. No necesariamente un conflicto directo, sino una priorización de sus metas profesionales que incidentalmente pudo haber afectado su relación. Otra interpretación podría ser que ante la presión de los medios y los fans, ambos optaron por un comportamiento más distante o cauto, impulsados por el orgullo de no querer ser vistos como dependientes o de no querer dar pie a más especulaciones de las necesarias. En este escenario el orgullo se convierte en un escudo protector, pero que a la vez puede impedir una conexión más genuina o una resolución más clara de su relación. La pregunta clave es, ¿hubo un punto de inflexión? ¿Un momento específico donde se evidenció este orgullo ignorado? Los fans a menudo analizan cada gesto, cada comentario, cada aparición en redes sociales en busca de pistas. Si hubo un evento particular, una declaración, o una ausencia significativa que los seguidores interpretaron como una falta de reciprocidad o un acto de orgullo herido, eso sería el epicentro de esta discusión. En ausencia de declaraciones oficiales contundentes por parte de Demet o Khan, nos basamos en las señales que nos ofrecen los medios y las redes sociales. Y en este caso, la narrativa de orgullo ignorado parece ser una forma de dar sentido a la distancia que se ha percibido entre ellos desde el apogeo de su popularidad conjunta. Es fascinante cómo el público, especialmente los fans apasionados, construyen estas historias en torno a sus celebridades favoritas. Crean expectativas, deseos y cuando la realidad no coincide, buscan explicaciones que a menudo involucran emociones humanas universales como el orgullo, el amor o el desengaño. Podríamos especular que si hubo una relación, el paso a una esfera pública tan intensa y la constante vigilancia de los medios pudo haber sido un factor estresante. El orgullo puede ser un mecanismo de defensa ante la vulnerabilidad. Si uno de ellos se sintió expuesto o presionado, el orgullo podría haber dictado una retirada o un endurecimiento de las defensas. Es importante también considerar la posibilidad de que simplemente las cosas no funcionaron. A veces las personas se separan incluso si hay afecto por diferencias fundamentales, por cambios en la vida, o porque simplemente la conexión no se mantiene. Y en esos casos, atribuir todo a un orgullo ignorado podría ser una simplificación excesiva. Sin embargo, para el propósito de nuestro vídeo y la discusión que se genera, explorar esta idea es muy interesante. ¿Qué nos dicen los eventos más recientes? Ambos han continuado con sus carreras con gran éxito. Demet ha participado en proyectos muy aclamados, y Khan ha expandido su alcance internacionalmente. Sus vidas personales, en la medida en que se conocen, parecen seguir caminos separados. Esto podría ser interpretado de varias maneras, como evidencia de que superaron cualquier obstáculo y siguen adelante de forma madura, o como una confirmación de que hubo un punto de quiebre, quizás relacionado con ese orgullo, que marcó el fin de cualquier posibilidad romántica. En definitiva, la idea de que mi orgullo fue ignorado, en relación con Demet Özdemir y Kanyaman es una frase cargada de interpretaciones. Podría ser un reflejo de la decepción de los fans, de la especulación sobre su relación, o de un análisis de las dinámicas personales y profesionales de dos estrellas en el ojo del huracán mediático. Lo que es innegable es que la química entre ellos generó un gran entusiasmo, y la posterior distancia, o falta de confirmación, ha dado pie a innumerables teorías.
Para concluir, hemos explorado la intrigante idea de si el orgullo de Demet Özdemir fue ignorado por Can Yaman. Hemos analizado cómo las dinámicas entre celebridades, la presión mediática y las emociones humanas pueden influir en las relaciones, incluso cuando no tenemos acceso directo a la verdad. La especulación sobre si hubo un acto de orgullo ignorado por parte de Can, o quizás una situación donde el orgullo de ambos impidió un avance, sigue siendo un tema fascinante para los seguidores. Lo que queda claro es que la pareja que formaron en Erkencikus dejó una huella imborrable en muchos fans, y cualquier desarrollo posterior en sus vidas personales es analizado con gran interés. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta discusión. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo realmente un orgullo ignorado? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido entre Demet y Can? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.